En el contexto de la religión, se define como santos a las personas que se destacan por su ética intachable o por mantener un vínculo particular con una divinidad. De esta manera, en cierta forma se eleva a los santos por sobre el resto de los seres humanos. En el caso del catolicismo, los santos son declarados por la Iglesia Católica. Cada santo constituye un modelo moral o un guía cuyo comportamiento debe ser seguido o imitado por los fieles. En esta sección veremos a los santos de la religión católica, algunos canonizados y otros que lo estarán pronto. En este video veremos a 6 santos diferentes, e incluiré en algunos casos su plegaria más conocida para que puedas orar a ese santo. Empecemos este video hablando de un arcángel considerado santo. Este arcángel es San Gabriel. La palabra hebrea significa campeón de Dios. Sobre él habla el Antiguo Testamento en el libro de Daniel, con 2 visiones que se refieren a la suerte de los israelitas durante su cautiverio y el anuncio a Daniel de la futura llegada del Mesías, de la destrucción de Jerusalén y de su templo. Para la historia de la salvación son de especial importancia las apariciones del embajador divino al sacerdote Zacarías, con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista y la anunciación a María Santísima que encontramos en el Evangelio de San Lucas. Esta última escena es tema especial del arte cristiano. El ángel se acerca a María para pronunciar las palabras sagradas, que diariamente repetimos al principio del Ave María. Esas palabras manifiestan que María, gracias al poder de Dios, está llena de gracia y será la madre del Emanuel, es decir, Dios con nosotros. El islamismo tomó del cristianismo la figura del arcángel Gabriel. El Corán, libro que los mahometanos consideran falsamente como la palabra de Dios, y como última gran revelación que corrige la Biblia, fue dictado, según ellos, por el arcángel Gabriel al profeta Mahoma en la lengua de los árabes. Oración. Dios Todopoderoso, que con providencia admirable has confiado a los ángeles y a los hombres su misión particular, haz que quienes te sirven constantemente en el cielo, nos protejan constantemente en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, amén. Continuar este video, les hablaré de un hombre que fue considerado un sabio en su época. Estoy hablando de San Jerónimo, doctor de la Iglesia. Jerónimo, nacido alrededor de 342 en Estridón de Dalmacia, y especialmente dotado para las lenguas, estudió en Roma, donde fue bautizado cuando ya era un joven, según la costumbre de la época. Jerónimo, después de haber conocido la vida monástica, se decidió por consagrarse a ella, lejos de las distracciones del mundo, en aquellos lugares donde el Hijo de Dios había sufrido y muerto por nosotros. Pasó por Aquileia con un grupo de amigos, caminando hacia la meta de sus anhelos, por las viejas carreteras trazadas por los ejércitos romanos. Pero en Antioquía de Siria, una enfermedad lo arrojó al lecho. Allí la muerte lo despojó de sus compañeros más estimados. Pero él sanó y en las largas semanas de convalecencia, estudió a fondo la lengua griega, que llegó a dominar. Jerónimo sentía un deseo poderosísimo de lograr la vida perfecta como los padres del desierto. Además, su espíritu inquieto requería de una tarea en que tuviese que poner en juego todo su ingenio. Bajo el calcinante sol del desierto, se dedicó al aprendizaje del hebreo y de sus diferentes dialectos. Por fin, la controversia sobre la plaza episcopal de Antioquía, lo ahuyentó de su caverna de ermitaño en Chalquis. Pasó nuestro santo por Constantinopla, donde llegó a ser un amigo íntimo de Gregorio de Nacianzo y comenzó a traducir las obras clásicas de Orígenes y Eusebio, al latín. Llegó a Roma y allí recibió la ordenación sacerdotal. El Papa Dámaso recibió al erudito con gran alegría y lo nombró su secretario y su consejero íntimo, para todos los asuntos enmarañados de la Iglesia Oriental. Cumpliendo con su deseo, Jerónimo emprendió la obra gigantesca que dio inmortalidad a su nombre, a saber, la corrección y la purificación de la edición latina de la Biblia, basándose en los textos originales hebreos y griegos. La franqueza sin consideraciones con la que Jerónimo había condenado la hipocresía de los círculos cortesanos y los deslices de ciertos clérigos, le imposibilitaron quedarse en Roma después de la muerte de su protector, el Papa Dámaso. Belén se convirtió en su segunda patria. Allí construyó un monasterio para sus compañeros y 3 conventos para las mujeres contemplativas, que le habían seguido desde Roma. La oración, los trabajos científicos, las prácticas ascéticas, todo estaba rigurosamente regulado como lo hacían los ermitaños.
Todo un ejército de escribanos tenía que esforzarse para seguir a San Jerónimo. A la manera de un torrente impetuoso fluían sus pensamientos y escritos que contenían generalmente exégesis bíblica. Terminó la traducción de la Biblia precisamente en Belén. Asombra el tamaño de su obra, comparable solo con la de San Agustín. Con todo, una comparación con San Agustín también manifiesta los lados débiles de su gigantesca obra. Jerónimo pasaba con exagerada rapidez de un argumento a otro. La premura al dictar y la falta de habilidad del escribano causaron muchos descuidos. De todo el mundo le llegaban cartas a las que contestaba con gusto. Sus amigos más íntimos ignoraban de dónde sacaba tiempo para dirigir su comunidad del monasterio y todavía impartir clases a sus alumnos y a los que solicitaban el bautismo. Así como sus monjes, cumpliendo con sus órdenes, al trabajar la tierra cantaban alegres canciones, así él con toda afabilidad recibía a todos sus visitantes procedentes del viejo mundo y a cuantos solicitaban su ayuda. Con qué virilidad había luchado contra la herejía. No tenía empacho en usar el sarcasmo, la palabra agresiva en contra de los errores de los pelagianos, a quienes consideraba como enemigos personales. Por este rencor, dichos herejes llegaron a asaltar y a incendiar sus conventos. Aquella defensa apasionada de la palabra de Dios, arroja una luz conciliadora sobre las fallas y debilidades de este hombre, a quien su celo ardoroso, aún entrado ya en la ancianidad, a menudo lo arrastraba a la ofensa personal. La lucha impetuosa entre sus deseos vehementes de santidad y su naturaleza volcánica, apenas terminó cuando entró al reino de Dios el 30 de septiembre de 420. San Jerónimo, es el precursor de la ortodoxia, maestro de la doctrina y santo, parábola eterna de la misericordia divina, que concede gracias en abundancia al que lucha tenazmente. Oración. Tú que otorgaste a San Jerónimo el don de conocer y amar profundamente la Sagrada Escritura, concédenos, Señor, descubrir en tu palabra la historia de tu amor por nosotros y el camino de nuestra salvación. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos a la mitad de este video, y ahora te hablaré de una mujer que su vida tuvo un aura de divinidad ya que le atribuyeron habilidades divinas. Esta mujer es Santa Teresita del Niño Jesús, Virgen. Sobre la vida de Teresa de Lisieux poseemos muchos datos por una infinidad de publicaciones y por la biografía Historia de un alma, que ella misma compuso por orden de la superiora. Un rasgo esencial de su vida de santidad moderna, es la solidaridad mística con todos los miembros de la Iglesia, su verdadero deseo de comunión y participación sobrenaturales. Nació el 2 de enero de 1873, en Alençon, en Normandía, fue la menor de 9 hermanos, de los cuales, 4 murieron siendo niños. Cuando Teresita tenía 5 años perdió a su madre. En 1877, el padre, con sus 5 hijas, se fue a vivir a Lisieux. A los 15 años de edad, Teresita pidió que la admitieran en el Carmelo de Lisieux, donde ya habían ingresado 2 de sus hermanas. Al principio se rechazó su petición, pero finalmente fue aceptada en mayo de 1888. Ella misma manifestó el motivo principal de su entrega total a Jesús. Salvar almas y particularmente, pedir por los sacerdotes. Su vida diaria consistía en 6 horas y media de oración y meditación, 5 horas de trabajos manuales y el resto del tiempo repartido entre las comidas, el descanso, el recreo y las actividades personales. Era una vida austera que no tenía nada que ver con aquel falso romanticismo que a veces representan las imágenes de la santa. Ella misma escribió, tuve que luchar. No tenía una naturaleza dócil. No pasó ningún día en el cual no fuera herida. La superiora trató de romper el aparente orgullo de la marcada personalidad de esta joven novicia, con humillaciones y regaños. Teresita conocía bien su pequeñez y, por su buena formación bíblica, quiso refugiarse en los brazos paternales de Dios, precisamente como un niño con todas sus deficiencias. De acuerdo con ella, la perfección no existía en lo extraordinario ni en ofrecer muchas obras a Dios, sino en la aceptación humilde de la vida ordinaria. Pero esta vida ordinaria no debía ser egocéntrica sino cristocéntrica y misionera. Salvar almas por medio de una vida crucificada. En 1889 pidió que se añadiera a su nombre religioso del Niño Jesús y el del Santísimo Rostro.
En el formulario de su profesión, del 8 de septiembre de 1890, imploraba la gracia del martirio del corazón y del cuerpo. Empezó en su vida un periodo de tentaciones contra la fe y la esperanza, de obscuridad espiritual y aislamiento y de un creciente agotamiento físico, por causa de la tuberculosis. Al iniciarse el año en que murió, el de 1897, dio un nuevo testimonio de la dimensión eclesial de su entrega total a Cristo. En el corazón de la Iglesia, que es mi madre, quiero ser amor. Ofreció sus penas espirituales y físicas para que la misericordia divina pudiera derrochar corrientes de gracia en la obra misionera de la Iglesia. Poco antes de su muerte, declaraba, el cáliz está lleno hasta los bordes. Yo no me hubiera creído ser capaz de sufrir tanto. Solo por mi gran deseo de querer salvar almas, me explico que todavía pueda soportar. Su resistencia, solidaria con Cristo y todo su cuerpo místico, también se revelaba en las palabras. Dios quiere que agradezcamos la salvación, no solamente a Él, sino también los unos a los otros, para que en el cielo no encontremos ninguna mirada indiferente. Murió el 30 de septiembre de 1897 a los 24 años de edad. Sobre la cruz de su tumba se encuentran las palabras: mi ocupación en el cielo será seguir ayudando en la tierra. El Papa Pío X estimó a Teresita como la santa más grande de su tiempo. Pío XI la declaró santa en 1925 y además, junto con Francisco Javier, patrona de todas las misiones. En 1944, los obispos franceses la eligieron, junto con Santa Juana de Arco, patrona de Francia. En el documento de Puebla los obispos dejaron constancia. La vida consagrada en todas sus modalidades, con mención explícita de la contemplativa, es en sí misma, por la radicalidad de su testimonio, un medio privilegiado de evangelización eficaz. Oración. Dios y Padre nuestro, que tienes abiertas las puertas de tu reino para los humildes y sencillos de corazón, ayúdanos a llegar a ti, a ejemplo de Santa Teresita del Niño Jesús, por el camino de la fidelidad en cosas pequeñas y el cumplimiento de los deberes diarios. Por nuestro Señor Jesucristo, amén. Continuamos con este video, y ahora te hablaré de ángeles que fueron considerados santos. Estoy hablando de los santos ángeles custodios. Además de las festividades de los 3 arcángeles, la Iglesia, por disposición del Papa Clemente X, celebra el 2 de octubre de cada año, la fiesta de los ángeles de la guarda. La verdad sobre la existencia de los santos ángeles quedó definida por la doctrina que nos habla de tan consoladora realidad y está contenida claramente en la Sagrada Escritura. Etimológicamente, ángel significa mensajero de Dios. Esa es la que desempeñan esos seres, servidores del Señor, según lo confirma plenamente la lectura de la Biblia. Los santos padres de la Iglesia agradecieron a Dios el regalo de los ángeles, que ayudan al hombre, debilitado por el pecado original. Influyen sobre los sentidos y la imaginación del hombre para que siga la voz de su conciencia y para que los cristianos podamos cumplir con nuestras promesas bautismales y demás compromisos particulares. Desde luego, no limitan la libertad del hombre, ya que éste puede resistir al llamado mismo de la gracia. La teología medieval y, sobre todo Santo Tomás de Aquino, dedicaron tratados muy profundos sobre la existencia de los diferentes grados jerárquicos de los ángeles, sus funciones y sus rasgos, tal como se mencionan también en los prefacios de la Sagrada Liturgia. La misma liturgia dedica una misa votiva al culto de los santos ángeles, en la que se nos regala una rica exposición de textos bíblicos, sobre estos celestiales amigos nuestros. Los ángeles cuidan y protegen a los niños y a los jóvenes, actualmente amenazados en su inocencia por la corrupción de las costumbres y de los medios de comunicación. El demonio trata de pervertir las 2 facultades más importantes del ser humano, en las que radica también su dignidad de haber sido hecho a imagen de Dios. La inteligencia para conocer la verdad y la voluntad, para amar a Dios y al prójimo. La inteligencia se pervierte por la influencia de doctrinas que niegan a Dios y la voluntad sufre el asedio de las malas costumbres y las manipulaciones que impulsan a odiar y matar. El santo ángel de la guarda protege principalmente estas maravillosas facultades del hombre. En la última lucha del moribundo, la Iglesia todavía invoca la protección de los ángeles para que el bautizado pueda vencer al demonio y llegar a Cristo, que es la luz que no se apaga. Aún queda una gran tarea para el arte cristiano. La digna representación del ángel.
Los últimos siglos deformaron demasiado la majestuosa imagen del fiel amigo que Dios nos ha dado. Santo Tomás de Aquino dice: los ángeles miran más lejos que todos los profetas y videntes. El mismo universo es la medida de su ser. Oración. Dios nuestro, que con amorosa providencia has enviado a tus santos ángeles para que nos guarden, concédenos experimentar su protección aquí en la tierra y disfrutar, junto con ellos, la felicidad del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuando con este video, ahora te hablaré de San Bruno, fundador de la Orden de los Cartujos. Uno de los santos más grandes del siglo XI, fue el fundador de la primera Cartuja, cerca de Grenoble. San Bruno nació en Colonia en el 1030 y allí recibió su formación cultural. Después de estudios filosóficos y teológicos en diferentes ciudades de Europa, se ordenó sacerdote y fue llamado a los 30 años de edad a la ciudad de Reims, en donde dirigió la escuela teológica durante 20 años. Hizo comentarios preciosos sobre los salmos y las cartas de San Pablo, pero también enseñó filosofía, lenguas antiguas, música y artes. Una de las llagas más profundas de la Iglesia en aquel tiempo, era la simonía. El rey Felipe I de Francia estaba dispuesto a ceder las sedes episcopales a los clérigos que le ofrecieran la mayor cantidad de dinero. Bruno se puso valientemente al lado del Papa Gregorio VII para la reforma de la Iglesia y para luchar contra el indigno arzobispo Manases de Reims, que más tarde fue depuesto por el mismo Papa. Sin embargo, Bruno tuvo que huir y después de regalar todos sus bienes y hasta sus libros a los pobres, buscó la unión con Cristo en la soledad de la vida de ermitaño. Bruno compuso una regla especial, fundada en la de San Benito pero mucho más rígida, para él y los primeros 6 compañeros que quisieran seguirlo a la soledad de la primera Cartuja, cerca de Grenoble. Jamás hubiera salido de esta isla de paz si el mismo Papa Urbano II, que había sido discípulo suyo en Reims, no lo hubiese llamado a Roma para nombrarlo consejero papal. Para Bruno, esta actividad en Roma era como un destierro. Pidió instantemente al Papa poder separarse también del mundo eclesiástico para volver a la absoluta soledad con Cristo. El Papa, por fin le permitió construir conventos cartujos en Italia. En la cuarta Cartuja que construyó en San Stefano di Bosco, murió el santo el 6 de octubre de 1101. El convento principal de los Cartujos, la Grande Chartreuse, fue asaltado por los ateos de la Revolución Francesa, que consideraban los votos monásticos como una ofensa a la libertad humana. En nombre de la libertad masónica, obligaron a los frailes a abandonar su vida libremente consagrada a Dios. En el año de 1940, pudieron volver los frailes definitivamente a esta fundación original de San Bruno, para consagrar nuevamente su vida a la libertad de Cristo y pedir en su soledad por una iglesia renovada, según los consejos evangélicos. Oración. Dios nuestro, que quisiste que San Bruno se santificara en una vida de soledad y de oración, concédenos, por sus méritos, santificarnos y servirte en medio de la agitación de este mundo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al finalizar este video te hablaré de un santo que perdió a sus seres queridos y sufrió mucho en vida, pero logró levantarse y hacer del mundo un lugar mejor. Este santo es San Dionisio, obispo de París, y compañeros, mártires. Según narra San Gregorio de Tours, Dionisio pasó de Roma a Francia, a mediados del siglo III. Fue el primer obispo de París y sufrió el martirio en las afueras de la ciudad, junto con 2 de sus clérigos, llamados Rústico y Eleuterio. Los cuerpos de los mártires fueron lanzados al río Sena y después, rescatados por los cristianos. En años posteriores se construyó una capilla en su tumba, alrededor de la cual se formó la gran abadía de Saint-Denis. Probablemente en el siglo VII empezó la identificación de este San Dionisio con el Dionisio Areopagita, del que nos hablan los Hechos de los Apóstoles. Después de que San Pablo pronunció su discurso en el Areópago de Atenas, nos dice San Lucas que el apóstol salió de entre ellos desairado. Pero algunos hombres se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos, Dionisio Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos otros con ellos. Cuenta la leyenda que Dionisio fue a Roma y el Papa San Clemente I lo envió a evangelizar París. Allí trataron en balde de darle muerte mediante salvajes fieras, mediante el fuego y la crucifixión. Entonces, junto con Rústico y Eleuterio fue decapitado en Montmartre.
El cadáver de San Dionisio se levantó y, conducido por un ángel, caminó varios kilómetros hasta donde está hoy la abadía de Saint-Denis, llevando en sus manos su cabeza. Allí fue sepultado. El culto de San Dionisio se propagó en muchas partes durante la Edad Media y popularmente se le considera patrono de París. Oración. Dios nuestro, que enviaste al obispo San Dionisio y a sus compañeros a predicar el Evangelio con su palabra y a dar testimonio de él con su martirio, concédenos, por su intercesión, anteponer a todo miedo y egoísmo la fidelidad a tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno amigos, esto es todo por este video. Comenten de qué santo quisieran saber más, compartan este video con tus amigos y familia para que estén todos más enterados sobre las obras y milagros de estos fabulosos santos. Yo me despido no sin antes desearles el mejor de los días, que Dios esté con ustedes, los cuide y los proteja de todo mal. Adiós.